La verdad es que, bueno, como bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, todos y todes. Como saben, como muchas y muchos de ustedes saben, nuestra organización Mundo Sur trabaja impulsando justamente proyectos que, que inciden en políticas públicas con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, desde una mirada interseccional. Y justamente por eso es que el Día de los Derechos Humanos, un día tan importante para todas, todos y todos nosotros, es para nuestra organización el Día Mundo Sur. Realmente porque es un sello, es una forma de trabajar, es algo que realmente nos atraviesa como organización y es a donde ponemos el foco en cada uno de nuestros proyectos. Entonces, para este momento, para celebrar un poco, para pensar, para reflexionar sobre todo esto que nos atraviesa, como digo, en un año que es particular, como es este 2020 tan pandémico y tan extraño, la verdad es que quise invitar a este conversatorio a amigas, amigos, que no solamente son excelentes profesionales desde sus espacios, sino que también son excelentes personas y que creo que pueden enriquecer con su visión el diálogo y que pueden enriquecer, bueno, la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, yo me voy a excusar mientras tanto porque, como les decía, voy a volver a abrir los documentos donde tenía los CV de cada una y cada uno de ustedes, así que, pero sí, para empezar con las disertaciones, le voy a dar lugar a Tsai. Tsai, si vos querés, yo te invito a que hagas una pequeña presentación de tu CV y en todo caso, y el nombre también de tu disertación. Listo, muchas gracias Euge, muchas gracias a, a mis compañeros ponentes también por esta invitación. Quiero agradecerle muchísimo al trabajo que hace Mundo Sur, es admirable y es muy innovador y ojalá pues más redes podamos seguir uniéndonos para continuar con el trabajo tan importante en materia de derechos humanos, especialmente en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues mi nombre es Saitami Ordóñez, Sai, como me dice Eugen, es más cortito. Yo soy asistente legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, soy activista feminista en Peras del Olmo, que es una organización feminista en pro de los derechos de las mujeres en Costa Rica. Y pues yo soy de Costa Rica. Em, quisiera comenzar diciendo, bueno, mi ponencia se llama Crisis de los Derechos Humanos de las Mujeres en América Latina y el Caribe. Y quise comenzar con el análisis de por qué una crisis. Y quiero señalar que estamos en una crisis porque no para la crisis, no para la pandemia de los derechos, del señalamiento de los derechos de las mujeres, no solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo. Bienvenido, Digno. Porque las circunstancias para las mujeres se recrudecen en marcos como la pandemia. Por eso es importante señalar la importancia de la protección de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en todas las decisiones públicas que hagan los estados. Entonces, es por eso que nos encontramos en una crisis. No paran las violaciones a derechos humanos y las violaciones de las mujeres en este sentido. Quiero señalar que han aumentado, de acuerdo con estadísticas internacionales e internas también de Costa Rica, que han aumentado las tasas de femicidios en todos los países. No solo es una cuestión de Costa Rica ni la región, sino es en todos los países. Esto porque los femicidios apenas son la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres. Detrás de los femicidios vienen constantes violaciones a los derechos humanos, viene
una actitud indiferente de parte de los estados. Y esto no es solamente por la pandemia, esto viene mucho, mucho antes de la pandemia. Sin embargo, se ha recrudecido por la situación de la pandemia y ha dejado de lado la protección de otros derechos. En este sentido, cuando las mujeres nos encontramos solas en las casas, se recrudece la violencia doméstica de las niñas, de las adolescentes. Asimismo, han aumentado las tasas de embarazos en niñas y adolescentes, no solamente en Costa Rica, sino en el resto de la región y el mundo. Y eso tiene como producto que nos encontramos encerradas con nuestros agresores, nos encontramos encerradas sin ninguna decisión, sin ninguna protección por parte de los estados, por parte de organizaciones que se comprometan, puesto que, bueno, bien, sí hay organizaciones que se comprometen, pero necesitamos esfuerzos superiores para que estos derechos puedan ser de mejor manera protegidos. No solamente me refiero en este sentido a la salud, que también implicaría salud reproductiva, salud sexual, sino también la educación. Estamos hablando de que los derechos en materia de educación para las mujeres, las niñas y adolescentes se han visto desprotegidos en el marco de la pandemia. El acceso a información, el acceso a una educación amplia, suficiente, correcta, ha sido dejada también de lado por muchos estados y esto es importante señalarlo porque los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes conlleva una visión de perspectiva de género de todos los puntos de vista integrales de los derechos humanos. Esto quiere decir que se tienen que tomar en cuenta no solamente el género, sino desde un punto interseccional. Es decir, no es lo mismo el acceso a la educación de una niña en la ciudad que el acceso a la educación de una niña indígena en una zona rural, de una niña o de una adolescente que está embarazada. En este sentido, es importante que los estados tomen en cuenta los puntos interseccionales que tiene la protección de los derechos de las mujeres, las niñas y los adolescentes. Por otro lado, y para retomar lo que les contaba en torno a la violencia doméstica, han aumentado exponencialmente las llamadas de emergencia por violencia doméstica en las casas. Y esto era lo que les decía, que nos encontramos encerradas con nuestros agresores y muchas veces el lugar en donde estamos menos protegidas es en nuestros propios hogares. En este sentido, y siguiendo las pautas que han dado organismos internacionales, es importante que los estados tomen en cuenta la realización y el establecimiento de casas de cuidado, casas de protección, agilizar los métodos de denuncia, que no sean nada más por llamada, porque muchas veces sabemos que por llamadas nuestro agresor se encuentra presente, puede escuchar, entonces que existan alternativas a la denuncia, y esto es muy importante porque no todas las mujeres tienen los medios para denunciar, entonces también es importante que los estados busquen alternativas en este sentido, para denunciar y para proteger a las mujeres en estas situaciones. Por otro lado, también hablaba que no solamente la salud, ya mencioné la salud, la educación, ahora viene el trabajo. En torno al derecho al trabajo para las mujeres, nos encontramos en crisis en el marco de la pandemia porque se ha dificultado y se ha demostrado que para las mujeres ha sido mucho más difícil encontrar trabajo en esta situación. No solamente encontrar trabajo, sino que sí, en el caso de que encontrara trabajo, sus derechos laborales y garantías laborales se vean respetadas, porque muchas veces en medio de la desesperación de querer subsanar las necesidades más básicas de sus familias, muchas veces jefas de hogar, muchas veces con hijos o hijas enfermas o enfermos, resulta más difícil negar algún trabajo a pesar de que las circunstancias no sean seguras o a pesar de que no se vayan a respetar todos los derechos y garantías laborales que dicta o que dictaría la ley. En este sentido, es una crisis real que tienen que ver los estados para
para subsanar las falencias y que no se profundicen más las desigualdades que ya de por sí son amplísimas en el sentido de, por ejemplo, retribución económica entre hombres y mujeres, garantías laborales, protección de acoso laboral, acoso sexual en el área de trabajo. En este sentido, los estados tienen que velar porque, especialmente en el marco de la pandemia, se respeten estos derechos. Por último, porque sé que el tiempo apremia, quería apuntar cuáles deberían de ser los trabajos pendientes entonces por parte de los estados, y creo que ya di una introducción a cuáles podrían ser las respuestas, cuáles podrían ser las acciones que tienen los estados. Pero no son solamente los estados, sino también la organización civil. Es importante que en materia de derechos humanos no digamos, bueno, pero es que esto es labor del Estado, o bueno, pero es que, ¿qué tiene que ver esto conmigo? No. La aplicación de los derechos humanos es un trabajo de todas, todos, todes. Es un trabajo diario, es un trabajo que se puede hacer pasito a pasito. No tenemos por qué estar necesariamente dentro de una red, no tenemos que estar necesariamente dentro de una organización. Yo creo fielmente que los derechos humanos es una lucha día a día. Y es una lucha de campo, no solamente desde la diplomacia, no solamente desde grandes personas con corbata, sino con corbata o en agua, ojalá más en aguas que corbatas, sino que es un trabajo que podemos hacer en nuestro vecindario. Creo que todos tenemos la responsabilidad, todos y todas, tenemos la responsabilidad de que si tenemos conocimiento de necesidades que están pasando nuestros vecinos o vecinas, de algún maltrato, de violencia, de injusticia, responder ante eso, y creo que ese es el sentido del Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Que podamos hacernos responsables de nuestras acciones, que cada acción cuenta, que cada decisión es una decisión ética, desde lo que comemos hasta lo que nos ponemos. Entonces, en este sentido, por favor, veamos y que los estados y que las organizaciones y que nosotros mismos veamos desde unos lentes violeta todas las problemáticas y así construir pues un mejor futuro para los derechos humanos. Gracias. Ahí está. Muchas gracias, Chay. La verdad que sí, ojalá sea como vos decís, ojalá también con más enaguas que corbatas. Eh, pero qué bueno, ¿no? Me quedo también con esto de los desafíos que existen desde cada lugar, ¿no? Que para todas las personas en definitiva, y de comprometerse a cambiar las cosas y no por ahí delegar únicamente bueno, en este tema por ahí de los estados, de la generación de políticas públicas y demás. Bueno, seguramente da bastante que hablar y que conversar y que intercambiar tu ponencia. Bueno, ahora les presento a quienes no conozcan a Digno Montalbán Zambrano. Bueno, Digno es profesor e investigador predoctoral de la Universidad Carlos III de Madrid para el proyecto Jueces en Democracia, la filosofía política de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un CV, la verdad es que muy rico y muy extenso. En la parte más académica concentró su investigación en los temas de los derechos de la naturaleza, pluralismo jurídico y cultura de la legalidad. Y justamente por esto y porque es un especialista y tiene una mirada muy interesante, además, sobre la protección del ambiente y los derechos humanos, es que, bueno, le invitamos a que nos cuente un poco, que comparta con nosotros su ponencia, que la tituló La protección del ambiente desde los derechos humanos en América, avances, tensiones y promesas. Adelante, Digno. Euge, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de estar acá, de ver caras amigas, caras conocidas, Sai, Sergio, bueno, y también los otros compañeros y compañeras
que nos acompañan aquí en este conversatorio. Pedir disculpas primero por la tardanza, tuve un pequeño problema y no pude llegar a tiempo. Mil disculpas por eso, pero bueno, aquí estamos. Y también un abrazo a Argentina en este día importante de ese debate que está arrancando ahora. Un abrazo para Argentina. Mucha fuerza. Bueno, yo tenía una pequeña presentación, no sé si puedo compartirla, si me pueden autorizar. Sí, sí, creo que se puede, déjame ver cómo tengo que hacer desde el celu, pero, Sí. o tal vez, no sé si Nacho, vos le podés autorizar. Sí, o hacerme coanfitrión por un momento y así seguro puedo compartir. Sí. Vamos, si hay mucho problema no hace falta. Listo, ahí debería estar. No, ahí está. Perfecto, gracias. Pues bueno. Ok, entiendo que estamos. Sí. Pues no, repetir el agradecimiento por la invitación. Voy a tomar el tiempo porque tiendo a ser poco disciplinado con eso, así que por favor, Eugenia, interrúmpeme cuando quieras. Encantado de estar acá en este conversatorio, en este día tan especial para hablar de los derechos humanos. Me gusta también tener un panel tan interdisciplinar que recoja tantos temas. Creo que el debate siempre tiene que ser transversal, de otra forma es un debate a medias. Pues como un poco adelantó Eugenia, yo voy a hablar sobre la protección del ambiente desde los derechos humanos y he titulado así mi presentación, dando cuenta de los avances, tensiones y promesas. Yo trabajo principalmente el sistema interamericano, sobre todo la Corte, pero también la Comisión dentro de mi investigación doctoral y lo que estoy trabajando como investigador. Pero bueno, voy a dar también unas luces de otros avances que están existiendo en la región y otras tensiones que están existiendo en la región en materia ambiental y en específico en la relación entre el derecho ambiental, entre las reivindicaciones propias del ambientalismo y los objetivos de los derechos humanos. Primero, pues, los avances. Para presentar los avances he querido hacer como una explicación evolutiva de cómo ha sido la protección del ambiente en específico dentro del sistema interamericano. Y un poco para darnos cuenta de dónde partimos y hacia dónde estamos caminando, ¿no? De las tensiones internas que también existen dentro de las normas que forman parte del sistema interamericano. Pues si revisamos el texto original de la Carta de la OEA, ese que se aprobó en 1948, y si revisamos el artículo 26 de ese texto original de la Carta de la OEA, veremos que los países proponían en ese momento, o se habían comprometido en ese momento, como parte de los objetivos que debían perseguir la Organización de Estados Americanos, el intensificar su agricultura y su minería. El objetivo de desarrollo que se tenía en mente en ese momento era el objetivo de desarrollo sostenido, ¿no? Como se lo vino trabajando desde el discurso internacional, que era un desarrollo que no era ambientalmente comprometido. Era un desarrollo que lo único que buscaba era eso, la industrialización agresiva como modelo de crecimiento. Y eso se traslada al primer texto de la Carta de la OEA, ya en 1948. 20 años después, ojo, tendrían que pasar 20 años para que este artículo se reformara en el Protocolo de Buenos Aires de 1967. Se reforma ese artículo 26, se elimina el objetivo de intensificar la agricultura y la minería, desaparece de la Carta, ya no lo encontramos en la Carta, y se incorpora el artículo 34 que desarrolla el concepto de desarrollo integral. Esto es interesante analizarlo porque en ese momento, es decir, cuando se hace la reforma en el protocolo de 1967, desarrollo integral no significaba necesariamente desarrollo sostenido. Ojo, ese es un concepto que aparece después en la Carta producto de la reforma que vemos acá abajo, de la reforma que se da en 1993. Ahí se crea el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, y dentro de sus atribuciones, si revisamos dentro de los artículos 93 a 98 de la actual Carta de la OEA, vamos a encontrar que se encuentra la promoción del desarrollo sostenido. Es decir, en el 93, esto es aproximadamente 50 años después de que surge la Carta de la OEA, el desarrollo sostenido aparece recién como concepto dentro del sistema interamericano. Pero un poquito antes había pasado algo. En 1988 se había expedido el protocolo San Salvador y habían consagrado el derecho al medio ambiente sano. Ese derecho al medio ambiente sano tiene particularidades específicas en el contexto en que se aprueba en 1988 y las que me referiré más adelante. Y en el 2001,
el desarrollo sostenible aparece, digamos, por primera vez un documento interamericano vinculante como es la Carta Democrática Interamericana. Si revisamos el artículo 15, iremos a encontrar ya el desarrollo sostenible. Y esto es en el 2001. Y las fechas son importantes, porque el 2001 es la primera, en el 2001 se dicta la primera sentencia de la Corte sobre cuestiones ambientales, que es la sentencia del caso Aguastingui, en el 2001. Pocos meses después de que se aprobara la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, y que, digamos, se estableciera este concepto de desarrollo sostenible ya dentro del sistema interamericano. Estoy resumiendo mucho porque en medio de esto pasaron conferencias, pasaron declaraciones, pero a grandes rasgos esta fue la evolución. Entonces, invitar a ver, ¿no?, cómo desde la primera aprobación, desde 1948 hasta el 2001, digamos, tuvieron que pasar más de 50 años reales para que la cuestión ambiental, entendida como desarrollo sostenible, llegara como una de las preocupaciones reales, serias, del sistema interamericano. Y tal vez por eso, si revisamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, vamos a encontrar que no hay los conceptos ambiente, naturaleza, ni siquiera medio ambiente, aparecen dentro de su jurisprudencia hasta el año 2001. Esas palabras no existen dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana hasta antes del 2001. A partir de eso se empiezan a crear un conjunto de artículos, de normativas que ya empiezan a involucrar la cuestión ambiental. La Convención Americana contemplaba ya desde 1969 en su artículo 26 el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Me refiero a esto, aunque fue anterior a la Carta Democrática Interamericana, porque el artículo 26 es importante para la protección del medio ambiente dentro del sistema interamericano. ¿Por qué? Porque el artículo 26 remite al desarrollo progresivo de lo establecido en la Carta de Organización de Estados Americanos. Esa carta que fue reformada, recordemos, con el Protocolo de Buenos Aires, se incorporó el desarrollo integral. Ese desarrollo integral que incorpora la carta luego sería interpretado por el Comité de Desarrollo Integral de la OEA como todas las políticas encaminadas a buscar el desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo integral dentro de la Carta de la OEA significa desarrollo sostenible. Ese artículo, entendido como desarrollo sostenible, en conjunto con el artículo 11 del protocolo adicional sobre derechos económicos, sociales y culturales, pues crean un paraguas normativo para la protección del ambiente dentro del sistema interamericano, y es un poco de lo que se vale la Corte para establecer la justiciabilidad directa del derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, que es lo que presentaré más adelante. Pero ahora me interesa citar este artículo 11 porque me interesa llamar la atención sobre algo. Cuando se aprueba el artículo 11 del Protocolo de San Salvador en 1988, el debate que estaba sobre la mesa sobre la cuestión ambiental era el debate de la desigualdad ambiental. ¿Y a qué me refiero con la desigualdad ambiental? Era un debate impulsado sobre todo por los movimientos racializados norteamericanos en los finales de los años 70, inicio de los años 80, que daba cuenta de los mayores perjuicios ambientales a los que estaban expuestos las poblaciones empobrecidas, en su mayoría afroamericanas, en Estados Unidos. Y solicitaban políticas dirigidas a un poco redistribuir, digamos, esas afectaciones ambientales, porque los pobres, y sobre todo los afroamericanos, había un discurso, digamos, racial importante, eran los que más sufrían los peligros, las desigualdades en cuanto a la contaminación. Entonces, en ese contexto aparece este artículo, y por eso si analizamos este artículo, a primera vista nos va a llamar la atención que al mismo tiempo que habla de un ambiente sano, en el mismo numeral 1 habla de contar con servicios públicos básicos. Entonces, ¿por qué un artículo que habla del medio ambiente sano también habla de contar con servicios públicos básicos? ¿Por qué se incluye dentro del mismo artículo? Porque lo que se estaba pensando aquí era en ese debate, en el debate de la falta de alcantarillado en los barrios pobres, racializados, norteamericanos, en el debate de la desigualdad ambiental, en el debate de la desigualdad de las afectaciones ambientales, de la falta de dotación de servicios públicos de alcantarillado, de saneamiento, y cómo eso estaba afectando la vida de las poblaciones más pobres de Norteamérica. Ese es el debate que llega acá. Y por eso, si examinamos el artículo 11, tenía esa idea.
Luego hay otros artículos interesantes, tenemos la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y yo he señalado, he subrayado ciertas frases que me parece interesante destacar para ver cómo va evolucionando la cuestión del ambiente. Entonces, en el artículo 25 ya se habla de fomentar el desarrollo de la persona en armonía con la naturaleza. Las palabras importan. La idea de armonía con la naturaleza un poco te ubica como uno más dentro de ese todo que llamamos naturaleza. Ya no eres superior a la naturaleza, tú tienes que crecer, caminar en armonía con la naturaleza, que es igual. Porque el debate de los derechos de la naturaleza, como veremos en este momento, en el momento que se aprueba la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ya había aparecido en la escena latinoamericana. Y cuando se aprueba también la Declaración Americana sobre los pueblos indígenas, que es, bueno, los pueblos indígenas son los grandes promotores de la cuestión ambiental y los derechos de la naturaleza en América Latina, pues también encontramos, digamos, una visión que yo denomino, y bueno, la literatura especializada sobre estos temas, ecocéntrica, que es de una relación armónica con la naturaleza. Es ver a la naturaleza como tu igual. Tú no eres superior a la naturaleza, tú eres un pasajero más dentro de ese todo que llamamos planeta, que llamamos mundo. Entonces, encontramos una vez más la palabra vivir en armonía con la naturaleza. Ya se refieren aquí a tierras, territorios y recursos, que eran conceptos que venía empleando la Corte Interamericana desde un poco la sentencia del caso Agustín en el 2001, pero aquí aparece en un instrumento normativo y esos conceptos son importantes por lo que pasaré a mencionar más adelante. Y ya se habla de la protección de sus tierras, territorios y recursos, ¿no?, dentro de la normativa. Y bueno, la Carta Democrática Interamericana que ya establece desde el 2001, recordemos, como objetivo lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones. La Carta Social de las Américas también ya nos habla de cambio climático, y así, digamos, fue evolucionando la cuestión ambiental a paso lento, muy lento dentro del sistema interamericano. Y esa evolución ha acompañado dos grandes debates. Ha acompañado dos grandes debates que se han venido dando desde el pensamiento político, filosófico, pero también desde el activismo, que son los debates del antropocentrismo y el ecocentrismo. Me refiero a antropocentrismo y ecocentrismo. Hay quien habla de biocentrismo, pero no voy a detenerme en eso, pero podemos hablarlo más adelante, pero yo creo que el biocentrismo no es aplicable al discurso de los derechos humanos. Antropocentrismo y ecocentrismo. El antropocentrismo apuesta por una justicia ambiental, que es este tipo de justicia que lo que busca es distribuir las cargas ambientales. Políticas como la distribución de carbono, digamos, de las cuotas de dióxido de carbono que pueden emitir cada país, son políticas dirigidas dentro de este modelo de justicia ambiental. Aquí no importa la naturaleza en sí misma. Aquí lo que importa son el ser humano, las generaciones presentes o futuras, la protección sincrónica o diacrónica. Aquí no importa la naturaleza en sí misma. Y el derecho que se desprende de este enfoque es el derecho a un medio ambiente sano, digamos, como se entiende tradicionalmente. Derecho a un medio ambiente sano realmente debería ser derecho a un ambiente sano. El medio hay en medio, perdón la redundancia, responde a un error de traducción realmente. Se debería llamar derecho a un ambiente sano. ¿Y qué busca este derecho? Pues busca dar cuenta de que somos seres que se ubican dentro de un entorno, pero que aunque externos a él, es decir, no somos parte de esa naturaleza, somos externos, pero dependemos de ella. ¿Por qué? Porque si no tenemos agua digamos, potable, disponible, pues no podemos ejercer nuestro derecho a la vida o nuestro derecho a la integridad física. Pero en el centro del discurso está el ser humano, siempre el ser humano. Y yo lo único que voy a proteger es el ser humano. Por otro lado, fue surgiendo un debate desde los movimientos indígenas, pero también, bueno, hay quien rastrea esto también desde la filosofía de Spinoza en Occidente, pero en India también con el Atman, que es de un enfoque distinto del ser humano. Ya no es el ser humano ubicado como distinto de la naturaleza, sino como parte de la naturaleza. Y yo englobo todos esos debates, que son propios, por ejemplo, de la ética de la Pachamama, en Latinoamérica dentro del ecocentrismo. ¿Y a qué apuesta el ecocentrismo? Apuesta un modelo de justicia ecológica. ¿Qué busca la justicia ecológica? Proteger los ciclos vitales de la naturaleza. Y esto es importante, porque no busca proteger al animal individual. Es decir, no es el caso del oso chucho, no es el caso de la orangutasandra de Argentina, no busca proteger al animal individual. Eso es propio del discurso de los derechos de los animales, que tiene un enfoque biocéntrico, es otra cosa.
Esto busca proteger los ciclos vitales de la naturaleza, es decir, busca proteger esas relaciones, esas interconexiones que hacen posible la vida en un entorno específico, entendiendo que dentro de esas interrelaciones se encuentra el ser humano. Es decir, que el ser humano es uno más dentro de ese juego ecológico. No es externo a él, sino que es parte de ese juego ecológico en todo sentido, digamos. También como depredador. O sea, que no podemos ocultar nuestro papel como depredador dentro de los ecosistemas. Yo no oculto que el ser humano es un depredador dentro de los ecosistemas en los que se ubica. Entonces, la justicia ecológica lo que busca es balancear, busca permitir que ese poder depredador del ser humano no impida que se sigan desarrollando los ciclos vitales propios de los ecosistemas. Entonces, eso desemboca en la idea de los derechos de la naturaleza que tienen este contenido que les acabo de mencionar. Te quedan 3 minutos. Voy. Entonces, bueno, fui muy rápido. Perdón, Entonces, perdón. No, sí, pues digo que soy malísimo con el tiempo. Estos dos debates se desarrollan en el sistema interamericano con la idea del derecho al medio ambiente, el derecho al medio ambiente sano, que es un derecho instrumental. Esto es, protejo el medio ambiente porque es importante para el ser humano, y un nuevo derecho que viene apareciendo desde la opinión consultiva 2317, que es el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo. El derecho instrumental busca proteger al ser humano por la importancia que tiene el ambiente con la vida, la integridad personal, y hay una jurisprudencia importante de la Corte sobre esto. Y dentro de esas obligaciones específicas de la vertiente instrumental, la Corte ha incorporado desde la opinión consultiva 2317 principios interesantísimos del derecho ambiental, como el principio de precaución, cooperar de buena fe, etcétera, y medidas como regular, supervisar, requerir, aprobar, establecer plan de contingencia y mitigar en casos de ocurrencia de daños. Pero también hay un enfoque instrumental de la protección de los derechos humanos para la protección del ambiente, y eso se relaciona con 3 derechos, que es el acceso a la información pública, la participación pública y el acceso a la justicia. Pero, como lo menciono, desde la opinión consultiva 23-2017, y bueno, más recientemente el caso de la Cajonal versus Argentina de febrero de este año, la Corte viene consagrando y defendiendo un derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo, que como lo establece la misma Corte, leo textualmente, protege los componentes del medio ambiente tales como bosques, ríos, mares y otros como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo de las personas individuales. Aquí ya el centro no está en el ser humano, está en los bosques, los mares y los ríos. Ojo, se trata de proteger a la naturaleza, dice la Corte textualmente, y al medio ambiente, no solamente por su conexidad como una utilidad para el ser humano, o por los efectos que su degradación podría causar a otros derechos de las personas como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos con quienes se comparte el planeta, compartir el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. Esto es el discurso de los derechos de la naturaleza. Entonces, a lo que nos llevaría esto es, ¿la naturaleza puede ser un sujeto de derechos dentro del sistema interamericano? Pues, si seguimos fielmente lo que está diciendo la Corte en este sentido, pues esa sería la idea, de la que la naturaleza sea una nueva víctima dentro del sistema interamericano. Y ejemplos como estos, te voy a pedir 5 minutos más, Euge, y termino. Dale. Prometo. Ejemplos como estos pues encontramos en Latinoamérica, en varios casos, el caso del río Atrato, en Colombia, el caso del Amazonas en Colombia, que es un caso interesantísimo. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Colombia fundamenta el derecho al Amazonas como sujeto de derechos a partir de esta interpretación, que el respeto de sí mismo implica de suyo el respeto de la parte de sí mismo, dice, que está compuesta, la parte mía, que está compuesta por la naturaleza y de la que formarán parte a su vez las futuras generaciones. Entonces, yo ya no soy ese ser individual, humano, antropocéntrico, yo me formo también a partir de mis relaciones con la naturaleza. Eso es como justifica ese otro, que me conforme desde su otredad, protegerlo como sujeto de derechos. Y en Ecuador tenemos un caso que es el caso del Río Blanco, donde también un poco se incorpora. Y hay muchísimas propuestas en toda Latinoamérica, hay casos en México, hay casos en Brasil, en Argentina también se está llevando este debate, y está surgiendo en el proceso constitucional de Chile, está buscando también establecerse la idea de derechos de naturaleza, es decir, cada vez está surgiendo con muchísima más importancia. ¿Cuáles son las tensiones? Pues tenemos estos dos modelos y todo parece muy bonito. Si uno va a escenarios internacionales, uno dice, Latinoamérica a la vanguardia de la protección del medio ambiente. Citan la opinión consultiva en todos lados, citan los derechos de la naturaleza en todos lados, la Pachamama está desde Asia hasta Francia, es una cosa impresionante.
pero hay muchas mentiras. Digamos, Latinoamérica sigue siendo la región más peligrosa para los defensores ambientales. Un informe que salió en junio de este año, los que están en verde son las regiones que se han detectado como peligrosas y como podrán ver, gran parte de los países latinoamericanos están ahí. Y Colombia se ubica en la cabeza, con mayores muertes de defensores ambientales, Honduras, México, Brasil. Es decir, sigue siendo un lugar, digamos, riesgoso para la protección del medio ambiente. La Amazonía, digamos, pierde 9.700 kilómetros cuadrados cada año. Somos una de las regiones que más se deforesta a nivel global. Y bueno, y entre esos esta semana, y quise compartirlo, pues el agua empezó a cotizar en Wall Street. Empezó a venderse el agua como un bien futuro en Wall Street, lo que trae, digamos, preocupaciones enormes. No me da tiempo de explicar cómo se está cotizando, pero trae preocupaciones enormes porque esto ya pasó con el tema alimenticio y luego se privatizó la alimentación también y generó las desnutriciones que padece el mundo. Pero otra tensión es que el discurso ambiental y el discurso de los derechos humanos se están enfrentando, y ojo con esto. Y se están enfrentando en casos de pueblos indígenas. La Corte tiene un caso sobre reservas naturales, bueno, tiene dos casos sobre reservas naturales. El caso Colina Locoño es una reserva natural pública y derecho a la propiedad comunal. Y lo interesante de este caso es que la Corte aquí, como teniendo presente el discurso ambiental, es el primer caso en que la Corte no reconoce la propiedad comunal sobre tierras indígenas, solo reconoce la administración, el derecho a participar en la toma de decisiones sobre ese parque natural. Es el primer caso en el que la Corte decide que la propiedad sigue en el Estado. Es un caso que tiene que ver con reservas naturales. El pueblo Kalina Locono se dedicaba a recoger huevos de tortugas marinas. En esos parques naturales se dedicaban a la protección de esos huevos de tortugas de marinas. La Corte tiene en cuenta eso al momento de no concederle la propiedad. Y el caso de la Cajonat divide el derecho a la tierra y al territorio. El derecho a la tierra lo vincula a la propiedad y el derecho al territorio lo vincula a los DESCA. Y lo interesante de esto es que ya no hace falta interconectar estos dos derechos. Y es una ventaja porque, digamos, el territorio puede ser tan amplio como desde donde nace un río, pero también puede ser un riesgo, porque significa que, al igual que pasó en el caso Kalina Locono con parques naturales, que yo diga, no se ha vulnerado el derecho a la propiedad, porque el Estado tiene derecho a tener control sobre parques naturales, solo se está vulnerando el derecho al territorio, es decir, acceder a los recursos naturales. Entonces, ojo con eso, hay discursos que están disputándose dentro de los derechos humanos ahora mismo. ¿Y cuáles son las promesas? Pues buscar un enfoque más holístico, que es lo que propone justo los derechos de la naturaleza, y por eso la importancia, yo creo, del desarrollo de la Corte Interamericana en este sentido. Discutir dentro de un mismo tribunal estas tensiones, las tensiones de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, porque si creamos estancos separados, vamos a tener un problema enorme, enorme, de fragmentación. Me parece que lo correcto es determinar caso por caso y conocerlo dentro de un mismo tribunal. Entonces la Corte Interamericana puede ser un buen ejemplo para ello, y un poco inspirarse en esa ética de la Pachamama que, como digo, no desconoce la idea de que el ser humano es antropocéntrico. Los derechos de la naturaleza incorporan antropocentrismo. Desconoce que hay un ser antropocéntrico depredador. Lo que busca es regularlo. Y nada, de otra forma, yo creo que, como bien lo presenta Mafalda, cada vez que plantamos una plantita frente al planeta, pues indudablemente se va a marchitar. Perdón por la extensión, Euge, y muchas gracias por la paciencia. No, gracias a vos, porque, o sea, a ver, yo sé que te apasiona, que es un tema que te apasiona y se nota, y la verdad que lo transmitís, y no, sí, la verdad que bueno, que interesante, ¿no? Tratar también de ese desafío que tenemos como sociedad de salir de este antropocentrismo y bueno, de realmente, no sé, es como toda esta cuestión de convivir y de decir, esto que vos planteás con todos los fallos y toda la progresión que hubo desde la Corte, por ejemplo, ¿no? Bueno, con todos estos precedentes, pero también es lo que me parece que lo supiste reflejar súper bien, en el sentido de que, bueno, sí, se está avanzando en ese sentido, pero a la vez están pasando todo este tipo de cuestiones, como la del agua, como, bueno, ¿no? Todas las muertes o los asesinatos de defensoras y defensores de derechos ambientales en América Latina, Caribe. Entonces, bueno, la verdad que nos queda demasiado, creo. Sí. Sobre todo también en este año, también en donde las comunidades originarias estuvieron tan expuestas y tan vulnerables, ¿no? Frente a todo el tema de la pandemia, bueno, está todo el tema del agua, todo lo que ya sabemos, que de por sí
complejiza aún más toda la lectura que se puede hacer de las vulneraciones a los derechos humanos. Totalmente de acuerdo, Euge. Podemos seguir profundizando sobre este tema, pero la cuestión del COVID va a hacer que el año, creo yo, 2001 y los años que sigan sean muy, muy complejos para la cuestión ambiental. Ya pasó con la crisis del 2008 que los commodities adquirieron un valor importante, producto de eso un poco también el boom económico que tuvo la región en la década que se denomina como ganada por algunos países. Pero ese boom de los commodities también lleva consigo una mayor política extractiva, ojo. Se van a hacer años difíciles para la cuestión ambiental, sobre todo porque la desigualdad va a crecer muchísimo. Hay países que están decreciendo ahora mismo con 2 puntos, con 2 cifras, perdón. Y los discursos que nos van a llegar desde la política van a ser discursos muy de redistribución de la riqueza y para redistribuir la riqueza pues van a apelar a la necesidad de extraer petróleo, de extraer recursos mineros, y va a ser una demanda social importante, digamos. Entonces yo creo que en ese sentido el discurso ambiental va a verse, digamos, muy, muy enfrentado. Y de ahí yo creo la importancia de no ver los discursos separados. O sea, la cuestión social, la demanda por disminuir la desigualdad, yo creo que es igual de valiosa. Muchas veces tendemos a estancarnos en nuestros discursos ambientalistas o marxistas, socialistas, pero yo creo que es necesario, es importante tener un enfoque un poco más amplio, porque de otra forma, a ver, hay que votar y hay problemas de desigualdades enormes en nuestra región. Eh, y digamos, si no tenemos esa visión estratégica, difícilmente vamos a llegar a empoderar el discurso del medio ambiente de forma real. Hay que hacer concesiones, hay que pensar a largo plazo, hay que ser crítico. Probablemente luego se venga la ola de la electrificación, por ejemplo, para, digamos, superar el consumo de combustible. Y bueno, la ola de la electrificación tiene consigo la construcción de represas, que es un gran problema para los pueblos indígenas. Entonces, hay que analizar esto con Sí, mucho cuidado. De ahí la sí, importancia, creo yo, de que se incorpore este tipo de debates desde los derechos humanos. O sea, no pueden ser estancos separados. Tenemos que hablar de todo esto también desde los derechos humanos. sí, totalmente. Bueno, te agradezco un montón, Gracias. Digno, muchísimo. Bueno, vamos a darle paso entonces a Gaby, a Gabriela Velázquez Crespo. Gabriela es abogada, es investigadora, licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en estudios avanzados en derechos humanos por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III, y es máster en políticas sociales de infancia y adolescencia por la Universidad Complutense de Madrid. Las líneas de investigación de Gabriela se centran en los derechos de la infancia, especialmente participación infantil e infancia migrante, y bueno, su currículum sigue mucho, es muy vasto, pero Gabriela, justamente en esta oportunidad, nos propone conversar sobre la infancia confinada desde una visión de los derechos humanos. Adelante, Gaby. Estás en mute. A ver, esperamos un segundito que veo, porque que estoy desde el celu en este momento y se me hace más difícil ver cómo es el tema de conectar. Dame un segundito. ¿Cómo tengo que hacer? No tienes la opción vos, ¿no, Gaby? A ver.
Un segundito, dame un segundito. A ver, qué lío. A ver, vamos a hacer una cosita, dame un segundito. Te lo voy a activar desde acá. Creo que ya está. Creo que está, ¿no? Sí, Sí, ahí está. vale. Bueno, ahora sí. Nada, muchas gracias por la invitación. Es una plataforma muy importante poder hablar no solo de los derechos humanos, sino también como enfocarlos en las niñas y niños, y especialmente, como lo decía en mi exposición, sobre el tema de la infancia confinada y todo esto, lo que sucedió en la pandemia, de la situación cómo les afectó a ellas y a ellos. Para poder, bueno, el tema de mi exposición lo puse como infancia confinada desde una visión de derechos humanos. Lo pongo infancia confinada porque, bueno, en España y un poco el informe en el cual pude participar en una investigación pequeña sobre qué es lo que estaban viviendo las niñas y niños en España, se llamó infancia confinada, entonces más o menos por eso el nombre. Pero en Latinoamérica también lo pueden llamar infancia en cuarentena o infancia encerradas, como lo llaman también en México. ¿Qué es lo que pretendo con esta exposición? Pues presentar quién es la infancia, o sea, quién es esta infancia confinada, y ver también a partir de la misma cómo es de que no existe un solo tipo de infancia, sino que existen distintas infancias, y cómo esta pandemia ha hecho de que se dé una sola medida a tantas infancias que ha afectado de maneras distintas sin entender el contexto de cada una de ellas. Y aquí un poco también hablar sobre el tema de los derechos y cómo es que el favorecimiento a todo lo que ha sido el ámbito sanitario también ha perjudicado a las niñas y niños dentro de estos propios contextos. Existen, como para entrar un poco al tema, ¿no? Existen dos visiones generalizadas sobre la infancia. Tenemos, por un lado, que pensamos que la infancia es un grupo homogéneo de personas que son menores de 18 años. Ese es prácticamente lo que pensamos. Y nos basamos en ideas adultocéntricas donde creemos, y ese es la segunda visión, de que los niños y niños no son capaces. No son capaces porque aún no tienen la mayoría de edad, aún no pueden decidir, aún no, y así sucesivamente, pues le vamos poniendo trabas a su derecho a la participación, a su derecho a opinar libremente. Entonces, estas medidas adultocéntricas terminan encapsulando a la infancia y no dejándole o no permitiéndole que puedan alzar su propia voz. En muchas ocasiones, bueno, hemos escuchado sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y, bueno, es el tratado más ratificado en el mundo, solo Estados Unidos no lo ha ratificado, y que además cambia ese paradigma que antes entendíamos como la infancia como objeto de protección a una infancia como sujeto de derechos. Pero ¿qué pasa con esta convención? Que es muy buena, está muy bien, y aparte porque engloba todos los derechos sociales, económicos, culturales y también los derechos civiles y políticos, pero es una convención que no se ha dado con la participación de las niñas y niños. En esta convención todos hablamos del artículo 12, pero este mismo artículo 12 que señala el derecho a ser oído, no el derecho a la participación, este derecho lo pone una línea al final como una especie de esas letras que están en los contratos, pues te dicen, aplica la teoría desarrollista de la infancia. Son oídos teniendo en cuenta su edad o madurez. Entonces, ¿qué es lo que dice estas teorías desarrollistas? Y con eso voy a enfocar en el tema del confinamiento. Que las niñas y niños no son capaces y que, de acuerdo a su edad y madurez, pues, se van desarrollando, se van haciendo mayores y ahí recién se va a demostrar la capacidad. En cambio, lo que yo defiendo y lo que se defiende de las teorías emancipatorias de la infancia es completamente lo contrario. Las niñas y niños son capaces y más bien nosotros los adultos o las personas mayores pues tenemos que demostrar que de verdad ellos no son capaces en algunas circunstancias.
es cambiar completamente el esquema. ¿Por qué? Porque si damos la prioridad al adulto, digamos, ¿no? Al adulto, que él diga cuándo es capaz, le abre la puerta, pues en ese momento lo que estamos dándole es un poder sobre las niñas y niños. Adultocentrismo, paternalismo, todo lo que ya hemos visto. Y por el otro lado, en cambio, si lo que decimos es las niñas y niños son capaces, y más bien nosotros somos los que tenemos que demostrar que ellos no lo son por alguna circunstancia, lo que estamos dando al adulto o al responsable es como es la responsabilidad de elaborar políticas públicas en favor de las niñas y niños, consultarles y además ver si es que esta no se puede dar, pues demostrar por qué y motivarla. Entonces es un cambio de esquema. ¿Cómo lo enfocamos esto con el tema del confinamiento? Que durante el confinamiento las niñas y niños no han sido consultados. Todas las medidas que se han dado dentro del confinamiento y dentro de la pandemia en los diferentes estados se han dado desde una visión de una infancia homogénea. Y encima que esta visión de infancia homogénea, invisibilizada y minorizada, y que los niños y niños inocentes, que no, se convirtió además en una visión bastante fuerte, es que los niños no solo eran inocentes, sino que además ahora son también peligrosos. ¿Por qué? Porque los niños pueden contagiar, porque los niños no tienen la capacidad para poder controlarse y pueden tocar cualquier cosa y en cualquier momento pues pueden llegar a contagiar al mundo entero. O sea, comenzamos a ver como distintos argumentos y no sé si lo pudieron también ustedes apreciar de cierta manera, pero en un momento como que escuchamos constantemente comentarios de personas de diferentes, o sea, tanto periodistas como personas se supone académicos, que seguían estas mismas teorías de que los niños y niñas son contagiosos, que las niñas y niños no se pueden acercar a los abuelos, que las niñas y niños no se pueden controlar y por lo tanto, como no escuchamos a los niños, pues entonces se decidió que las niñas y niños no pueden salir. Las niñas y niños han sufrido el confinamiento más duro a causa de la pandemia. Es que no podían salir, estaban encerrados en casa. Los adultos en el momento más crítico, digamos, tuvimos como la obligación de quedarnos en casa, pues los adultos salíamos a sacar la basura, pues a pasear al perro, que podíamos salir a hacer las compras de la casa, que podíamos salir a hacer, no sé, actividades necesarias. Pero las niñas y niños no. Por ejemplo, en Perú, de donde yo soy, recién se abrió las puertas para que las niñas y niños puedan salir de casa hace una semana. O sea, eso significa que tenían que estar 9 meses encerrados en casa. Les comenzaron a abrir de que pueden salir una hora a dar una vuelta. O sea, es que no se estaba pensando en las niñas y niños desde sus propias necesidades. Entonces, en este marco, les quiero leer una frase que dice una niña que me pareció muy interesante, que como que relata esto un poco. Una niña, una de las consultas que se hizo, y ahora les voy a hablar un poco más sobre estas consultas que se hicieron a la infancia desde los particulares, una niña de 11 años de San Cristóbal de las Casas de Chiapas le pregunta, ¿qué necesitas tú para estar bien? ¿Y qué es lo que le responde? Ella le responde, en un momento dijo el presidente, habla de López Obrador de México, que nos metiéramos a las casas, pero hay un problema, que no todos tienen quincena, y si él quiere que nos encerremos, que nos den comida y todo lo que necesitamos en casa. Una niña de 11 años. Entonces, lo que estamos viendo dentro del mismo discurso de esta niña es que tenemos una región que es Latinoamérica, donde existe una gran economía que es completamente diferente a la europea. Por ejemplo, en Europa hay una especie de situación de bienestar, y también en América Latina, hablo de Perú, hablo de México, hay una informalidad bastante grande,
aplicar una medida de confinamiento ya es complicado en este país, porque es obligar a quedarte en casa cuando tú tienes que vivir del día a día, pues aplicar una medida de confinamiento también para la infancia también es complicado y no se debería de haber dado desde una mirada adultocéntrica, no es una mirada hacia la infancia. A ver, ¿qué es lo que más o menos han dicho las niñas y niños? Más o menos en España, en el mes de marzo, apenas se dio el contexto de la pandemia, Marta Martínez y Iván Rodríguez, que son dos investigadores de aquí, españoles, comenzaron a preguntarse qué está pasando, o sea, qué está pasando con las niñas y niños. Entonces, lo que me invitaron a hacer parte de este proyecto, y lo que sacamos es un informe que se titula Infancia confinada, cómo viven la situación niñas, niños y adolescentes. Es un informe que lo pueden descargar en la misma página web que dice infanciaconfinada.com. En esta investigación, lo que hicimos para poder acercarnos a las niñas y niños, porque bueno, los tres investigadores estábamos también encerrados en casa, y los niños y niños encerrados en casa y todo, entonces les mandamos un enlace para que puedan contestar unas preguntas. Y de ahí salió el informe. Este fue el primer informe, de lo que yo tengo conocimiento, que se dio a nivel mundial de consulta a la infancia. Al final respondieron más o menos unos 428 niñas y niños españoles. 3 investigadores que lo hicieron de manera autónoma. Y que salió un informe bastante potente, que tuvo repercusión en Latinoamérica, porque luego a partir de se crearon nuevos informes, y ahí tenemos el informe de infancia en cuarentena de Uruguay, el informe de Chile, el informe de México, el informe de México hay 2, uno es el de Chiapas, que es de niñez en pandemia, y otro es en México, que es de niñez encerrada, y en ambos en los que pude participar también. Entonces se dio como una especie de ola de vamos a consultar a la infancia, o sea, vamos a preguntarles qué es lo que están pasando, o sea, cuál es su situación actual, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, cuáles son sus principales preocupaciones. Y en ese sentido, pues se hicieron varios informes de diferentes países, como les digo, y les quiero dar como algunas cosas de qué es lo que nos han dicho las niñas y niños, un poco agrupando todos los informes. El 100% de las niñas y niños, 99.1, 99.2, pero casi 100%, han estado de acuerdo con el confinamiento. O sea, las niñas y niños han dicho de que la medida de confinamiento tiene que respetarse, que todas y todos tenemos que quedarnos en casa para proteger a nuestras familias. Si nos damos cuenta, o sea, esas niñas o esos niños que nosotros considerábamos peligrosos, o que el mundo lo consideraba peligroso o incapaces, pues esas mismas niñas y niños han dicho de que se debe de respetar el confinamiento o la cuarentena para poder proteger a nuestras familias. Y se puede revisar en los mismos informes, con la misma voz de las niñas y niños, porque también está ahí redactada los comentarios. Pero a la vez que nos decían que sí se tiene que respetar la cuarentena, nos decían de que se sentían preocupados. O sea, ellas y ellos mostraban una preocupación muy fuerte por su familia. Y las preocupaciones más fuertes o más reiteradas eran que la familia se pueda quedar sin trabajo, que se puedan contagiar al salir a trabajar sus padres, que no le alcance dinero para llegar a fin de mes, que su familia no tenga que comer, que se pueda quedar sin casa. Y una de las niñas, y recuerdo mucho en el informe, que decía que me preocupa mucho que no tenga dinero por si me enfermo. Entonces son frases que ellas mismas lo dicen desde que mientras nosotros los miramos de una manera, ellos nos miraban de otra. O sea, ellos nos miraban desde esa solidaridad y esa intergeneracional de acogimiento, de apoyo entre todos. Esa era la mirada de la infancia en el momento de la pandemia.
Otro de los resultados comunes también a todos estos informes es el tema de las escuelas. El confinamiento hizo de que las escuelas se cierren. O sea y eso creo que sucedió a nivel mundial. Pero que además, al cerrarse las escuelas en su totalidad, lo que hicieron es trasladar estas escuelas a las viviendas. Entonces, generamos una especie de cóctel o una mezcla en la cual tenemos colegios cerrados, colegios cerrados donde que encima no estaban preparados para tener esta conexión en línea. Los profesores no estaban preparados porque las escuelas no tenían herramientas tecnológicas para poder hacer continuar las sesiones o las clases en línea. Luego tenemos las viviendas que no estaban acondicionadas para poder tener una educación a distancia. Hemos visto en muchos casos que niñas y niños no tenían televisor para poder recibir las clases, porque en algunos países como Perú y México recibían las clases por medio de radio o televisor, por la plataforma nacional. Entonces no tenían un televisor para poder hacer las clases, o no tenían una computadora, no tenían el acceso. En el caso, por ejemplo, de lo que hicimos en Chiapas, un tema bastante especial en Chiapas, el informe de Chiapas de niñas en pandemia, es que son niñas y niños indígenas, de una localidad bastante pequeña en San Cristóbal de las Casas. Y como no podían acceder a una encuesta en línea, para poder acceder a la voz de las niñas y niños, lo que hicieron los que hicieron el trabajo de campo fue llamarles por teléfono. Entonces, las personas algunas no tenían computadora o algo para poder comunicarse, entonces las encuestas las hicieron por teléfono, y luego los que hacían el trabajo en campo pues redactaban las respuestas de las niñas y niños, y eso nos lo mandaban para poder hacer el análisis. Entonces, las viviendas estaban en condiciones, muchas de ellas estaban en condiciones precarias, y eso hizo de que se genere una brecha muy fuerte a nivel educativo, porque teníamos, por un lado, las niñas y niños que sí tenían el sistema educativo que estaba preparado para este tipo de cosas, que sí teníamos viviendas preparadas, pero a la vez teníamos sistemas educativos que no, pero sobre todo teníamos padres y madres que no podían, o sea, que no sabían. Entonces, aquí existe una especie de doble brecha digital, porque por un lado tienes la brecha del acceso, o sea, el acceso a la herramienta tecnológica, el acceso a un celular, el acceso no sé, a un televisor o una radio para poder acceder al sistema, y el otro es la brecha del uso. O sea, ¿sabes utilizarlo? O sea, las familias le dicen, tienes que mandar una tarea por correo. A veces ni siquiera los padres sabían cómo enviar una tarea por correo. Entonces, esto generó una brecha educativa muy fuerte que el informe de UNICEF lo llama una infancia perdida. Entonces, hay unas estadísticas muy fuertes dentro de ese informe de infancia perdida que es muy importante tomar en cuenta, porque lo que ha pasado en este año pues va a afectar a toda una generación de niñas y niños. Y una de las frases que recuerdo justo sobre el tema educativo fue pues la sobrecarga de tareas. A pesar de que teníamos este problema del acceso a la educación, el no poder seguir las clases correctamente, pues encima teníamos una sobrecarga de tareas de las niños, y era un doble estrés para ellas. Una adolescente en Andalucía, de aquí de España, cuando respondió el cuestionario, como uno de los comentarios dijo así, una frase que nunca me voy a olvidar, que ella dijo, que los profesores no manden tantas tareas. Para mí, que la palabra cuarentena para los maestros significa 40 tareas al día. Es lo que ellos estaban reclamando. O sea, el estrés de las tareas, el acceso a la educación, y eso tenía que tenerse en cuenta. Otro de los temas que también sale dentro de los discursos de las niñas y niños es la preocupación por la violencia propia y la violencia ajena. Hay muchos discursos de niñas, muchas respuestas que
señala una preocupación bastante fuerte por lo que están viviendo otras personas con respecto a la violencia, que me preocupa a las mujeres que están con su agresor, que me preocupa que niñas y niños estén siendo maltratados en casa. Pero habían otros mensajes que decían, es que me siento mal porque me siento solo, me duele o no me pegan. Entonces, claro, no se puede denunciar esos casos porque las secuestras tienen que ser anónimas para respetar el derecho a la identidad de las niñas y niños. Pero tenemos, y eso lo pueden revisar en los informes, en las voces de las mismas niñas reclamaban y que decían, me están violentando de cierta manera. Y eso estaba pasando. Entonces, el poner en una pandemia sin tener en cuenta también esto, y que además también tenemos que ponerlo sobre la mesa, de que la policía no estaba preparada para tratar con niñas y niños, pues era una vulneración a sus derechos aún más, porque las niñas y niños no podían simplemente salir y o sea, en la época de la pandemia los que estaban en la calle eran los policías. Entonces, esa poca preparación que tenían los policías respecto a la infancia, de poder entender a la infancia, de poder tratar con la infancia, pues también es un choque que se tiene que tener en cuenta para, espero que no pase la pandemia, pero para situaciones que se puedan generar. Y otro de las frases otro de las conclusiones que las niñas y niños sacan, o de las conclusiones que yo puedo sacar, es que a diferencia de todas las noticias que teníamos en los medios, los mensajes que veíamos en Twitter, Facebook, donde hablamos de tenemos que luchar contra la pandemia, que tenemos que unir fuerzas para salir adelante, que nuestros médicos son nuestra mejor batalla, nuestro mejor grupo de batalla y héroes de todo, que no digo que no esté bien, pero las niñas y niños no hablaban de eso. O sea, las niñas y niños no tenían dentro de su lenguaje un lenguaje bélico. Las niñas y niños hablaban desde la solidaridad y desde el cuidado. Se preocupaban por todos. Tenían preocupaciones por personas que ni siquiera eran de su familia, por los abuelos, por las personas que están en las residencias de ancianos y que se están muriendo, que me da pena los médicos que tienen que ir a atender a las personas que están enfermas, que me da pena, uno de los niños decía, me da pena el señor del frente que tiene que salir todos los días a trabajar y se pueda contagiar. Y entonces, ese lenguaje que a veces cuando tenemos 18 años y creemos que ya estamos en la edad de madurez completamente distinta y que somos completamente formados, pues lo perdemos. Y comenzamos a pensar desde una mirada distinta, desde una mirada bélica, en la que siempre estamos en lucha con todo, cuando deberíamos regresar a esa mirada de las niñas y niños del lenguaje solidario y del lenguaje Alejandro Prusiano decía del lenguaje de la ternura, esa ternura donde hablas de esta solidaridad, pero desde una visión política, para hacer cambios en la sociedad. Las conclusiones... Te quedan 2 minutitos. Vale, ya voy terminando. Como conclusiones podría sacar lo que dijo mismo Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño, en una de sus conferencias. Él dijo, las 3 decisiones que afectaron al infancia durante la pandemia fue las decisiones que han sido etnocéntricas, esto es, que no se ha tomado en cuenta las distintas infancias, que es lo que hemos visto, más o menos, que han dejado a las familias libradas a su suerte al atender a la pandemia y que las niñas y niños no fueron consultados. Las decisiones etnocéntricas, eso, de que si no se toman en cuenta las distintas infancias, y dentro de las distintas infancias me refiero a las niñas y niños migrantes. Estas niñas y niños migrantes que a veces no tenían casa. Hay un informe de World Vision que hace sobre las niñas y niños venezolanas que viven en Latinoamérica, y 2 de cada 4 niños no vivían con familiares, o sea, vivían solos, eran niñas y niños no acompañados. Y el 90% no estaba educado, o sea, no tenía acceso a la educación. Entonces, no estábamos viendo estas infancias, la infancia trabajadora, esta infancia que
que aporta en la economía familiar y mucho más necesaria, digamos, dentro de un periodo de crisis económica como el que se estaba sucediendo en ese momento y hasta ahora. Eran unas niñas, o sea, lo que estaba pasando con las niñas. Entonces, no se tomó en cuenta eso. Se han dejado a las familias libradas de su suerte porque, claro, las políticas públicas se privilegiaron el tema sanitario y se dejaron los derechos a un costado. Y se hizo reclamos y todo, pero es que estábamos en una situación de lucha contra el coronavirus. Entonces, dejamos a un costado todos los derechos y algo que una generación lo puede lamentar. Y bueno, y que las niñas y niños no fueron por dentro. Estos informes son consultas que se hicieron desde particulares, todos, el de Dubái, el de España, el de Ecuador, se hicieron desde particulares. El único que se hizo más o menos un rango superior fue el de México, el de Infantes Encerradas, que fue hecho por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, y que, por ejemplo, ella dijo en una entrevista algo muy importante, y ella dijo, tenemos que hacer el informe ya y sacar el informe, tenemos que hacer el informe, hacer la consulta y sacar el informe ya lo antes posible, porque si no, las políticas públicas que se puedan hacer a raíz de este informe no van a ser aplicadas a las niñas y niños en la situación que se encuentran, sino van a ser aplicadas en una situación posterior. Y eso no es protección de derechos. Entonces, eso deberíamos entender que las niñas y niños son capaces y que necesitamos dar una vuelta a esta idea de la infancia y de verdad protegerla. Porque, como dice Alejandro Cusiana, lo que es bueno para la infancia es bueno para la sociedad. Gracias. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Gaby. La verdad que sí, que interesante también poder compartir esta visión que muchas veces es invisibilizada, ¿no? Por esta mirada adultocéntrica, por los gobiernos, pero también por la sociedad en su conjunto. Entonces, la verdad que me parece súper valioso que lo hayas traído y te agradecemos un montón. De hecho, uno de los artículos que vos nombrás, y de hecho que yo lo nombré cuando comenté tu CV, lo vamos a replicar desde Mundo Sur este mes, así que bueno, pues la verdad que es valiosísimo. Muchas gracias otra vez. Bueno, le voy a dar la palabra entonces a Sergio Villa. Sergio es egresado de la carrera de abogado de la Universidad de Guadalajara. Fue miembro de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, ex pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios. Ha participado como juez en diferentes cortes internacionales, en estos moot court de cortes internacionales, donde de hecho también hemos compartido algún espacio. Y aparte, dentro de también un enorme CV, él es y ha sido amicus curiae de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las opiniones consultivas 25 y 28. Ahí, bueno, tuvo la oportunidad de exponer alegatos ante la Corte en audiencia pública. Además, Sergio es conferencista internacional, ha dictado conferencias relacionadas con el derecho constitucional en México, Perú, Ecuador, Guatemala y Argentina. Sergio va a compartir con nosotros y nosotres una ponencia que la ha llamado Entre los márgenes de la democracia, el uso faccioso al legítimo de los mecanismos de democracia directa. Adelante, Sergio. Bueno, brevemente agradecer, sí me escucho, ¿verdad? Ok. Agradecer por el espacio, saludar a quienes nos acompañan, qué gusto verlos por acá. ¿Por qué los márgenes de la democracia? Yo creo que luego de todos los fenómenos que se generaron después de la segunda posguerra, los gobiernos de los países del mundo han tratado, y digo tratado pese a que esto fue hace ya varios años, de establecer mecanismos para mitigar la acumulación de poder en personajes sospechosos que seducen con palabras a las personas, que colocan ideas, con la finalidad de evitar fenómenos tan negativos, tan lamentables como los que ya conocemos. Y dentro de todo esto, dentro de todo este tipo de mecanismos, de estrategias, de empleo de herramientas,
se han tratado de establecer ciertos márgenes para la forma en la que operan nuestras democracias. Claro, estoy hablando de generalidades cuando en todo el mundo hay distintos sistemas que pues no necesariamente son de lo más democráticos, pero bueno. Concentrándonos entonces en ese contexto y hablando de lo que sucede en nuestro continente, que es el tema que nos convoca, hay un fantasma. Hay un fantasma, hay una sombra negativa, es un lastre, algo que está recorriendo todos nuestros países latinoamericanos, va desde México hasta Argentina, en algunos lugares con mayor, digamos, fuerza, en otros lugares simplemente son cuchicheos, palabras ligeras sobre este tipo de mecanismos que son peligrosos, son sumamente peligrosos. Y es que en el establecimiento de este tipo de medidas para asegurar o resguardar de alguna manera el control del poder, para que el poder que viene de las personas, del pueblo, no se transforme en un mecanismo que genere violencia o que de alguna manera menoscabe los derechos de las personas que se supone que tienen este poder, al menos desde una concepción filosófica de lo que es la soberanía y el ejercicio del poder, han comenzado a tornarse ciertos mecanismos en un perjuicio para los ciudadanos, en un lamentable uso faccioso de este tipo de mecanismos que tendrían que ser precisamente para empoderar a los ciudadanos. El mecanismo que nosotros conocemos de forma, digamos que es al que identificamos de bote pronto, rápido, con lo que es el ejercicio de la democracia, bueno, es el sufragio, el votar por una persona. Sin embargo, este tipo de mecanismos se vuelven torpes en una dinámica en la que constantemente vemos conflictos o diálogos, digamos, desacuerdos, es natural, así son las democracias, pero esperar a que este mecanismo, este sufragio, este voto sea el que permita generar respuesta a estos diálogos, se vuelve un mecanismo sumamente torpe en donde el ciudadano está esperando 4 años, dependiendo del país de que se trate, para poder llevar a cabo un ejercicio en donde su voz sea la que pueda producir algún tipo de cambio sobre la forma en la que se ve el ejercicio de la democracia, sobre el tipo de políticas que se van a implementar, etcétera, etcétera. Para poder remediar esta torpeza del sufragio en nuestros países, hemos comenzado a instrumentar medidas de democracia semi-indirecta. Dígase el referéndum, dígase la consulta popular. Pero estos mecanismos que tendrían que operar a favor de los ciudadanos para poder escucharlos, para que puedan tomar parte de las decisiones bajo las cuales se determina qué sucede con sus derechos, con sus intereses, se han tornado en perjuicio de los propios ciudadanos. Y esto es algo muy lamentable porque tiene que ver con esto que yo señalaba del uso faccioso de este tipo de mecanismos. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos visto cómo en países como en Perú, en Ecuador inclusive, en México, se usan este tipo de mecanismos de democracia semi-indirecta para poner a los ciudadanos a debatir sobre temas que no necesariamente son importantes, temas que no necesariamente tienen algún tipo de finalidad legítima o inclusive una finalidad que sea acorde con las razones que el derecho suministra, y con ello esconder como si fuera un caballo de Troya políticas o ideas que van precisamente en perjuicio de los valores democráticos que sustentan a nuestras sociedades. Mediante este tipo de mecanismos, se le consulta a las personas si consideran que es correcto perpetuar a otra persona en el poder alegando un derecho o un ejercicio de la soberanía absoluto que le corresponde al pueblo y tratando de hacerles creer que ellos son los que están tomando la decisión de perpetuar a una persona en el poder. Así de delicado es esto. El ejercicio de estos, digamos, mecanismos democráticos, desde luego que está siendo escrutado por organismos internacionales, por altas cortes de los países, etc.
Pero tenemos que entender que es un momento sumamente delicado. La pandemia no solamente ha demostrado la ineficiencia de los gobiernos para atender la emergencia sanitaria en el momento, sino que esto es la consecuencia o se desencadena por una serie de omisiones o de acciones de olvido de los valores más elementales que tendríamos que haber protegido a favor de las personas y que por ese motivo precisamente hoy estamos padeciendo en nuestros respectivos países de esa desatención y que tiene que ver con la forma en la que se usa el poder. Yo les comento desde mi experiencia profesional muy particular en México, la forma en la que he podido ver cómo el uso del poder realmente es sumamente corrupto, cómo se llevan a cabo acuerdos detrás, como dicen, tras bambalinas, haciendo creer que esto es para beneficio de las personas, pero sin embargo siempre hay algún tipo de efecto corruptor o algún tipo de elemento extraño que se trata de introducir mediante este tipo de medidas que tienen por objetivo ayudar o proteger a las personas y no necesariamente es así. Y el problema es que los políticos están capitalizando todo esto. Están usando este tipo de herramientas que tendrían que ser para beneficio de las personas, para beneficio de sus propias plataformas de partido. Imagínense, la Corte Interamericana está dialogando sobre si la reelección indefinida de una persona puede ser o no un derecho humano. ¿Qué es esto? Pues es un uso faccioso de los derechos. Es una disrupción o una alteración de los valores legítimos, de la forma en la que nosotros, a partir de un diálogo democrático, hemos establecido categorías de derechos o hemos establecido derechos con la finalidad de poder resguardar este diálogo o esta relación armónica entre nosotros y, como decía Digno, entre nosotros y la naturaleza y demás elementos que se encuentran a nuestro alcance. Estamos, digo por decirlo en generalidad, pero sabemos quiénes son. Estamos generando el uso de estos mecanismos para poder atentar en contra de los valores más elementales de nuestras sociedades. Mediante este tipo de mecanismos estamos perpetuando prácticas que considerábamos que se encontraban ya erradicadas. Hoy es 10 de diciembre del 2020 y hay muchas cosas que tendríamos que ya haber reconsiderado. Pero el punto interesante de todo esto tiene que ver con que necesitamos nosotros desde nuestros respectivos ámbitos de acción, partiendo de hoy hacia lo que viene luego de que, siendo muy positivo, superemos todo el tema de la pandemia, necesitamos reorientar precisamente el ejercicio de todos estos mecanismos, ¿sí? Porque hay que entender también que el ejercicio de la protesta social como un mecanismo también de democracia que tiene la finalidad de alterar la forma en la que el gobierno comprende o trata de ejercer sus actos. Sí es un mecanismo efectivo de cierta manera, sin embargo, el poder establecer límites, no límites, sino el establecer o institucionalizar este tipo de mecanismos a partir de mecanismos de democracia semi-indirecta, tiene por objetivo que logremos efectos positivos como los que hemos visto en otros países. Por poner un ejemplo, algo inmediato, algo que tenemos muy a la mano, lo que sucedió en Chile. Cómo a partir del ejercicio de la protesta social se logra una transformación, o al menos generar vías para lograr una transformación. Estos mecanismos tienen ese objetivo, porque sabemos que dentro de los contextos de protesta en muchas ocasiones se generan muchas graves violaciones a derechos humanos. Se afectan valores esenciales como la vida, se afecta la propia libertad de expresión, hay un uso excesivo y ilegítimo de la fuerza pública. E implementar este tipo de mecanismos, referéndums, consultas populares, tiene por objetivo generar una respuesta institucionalizada mediante un ejercicio que es trasladado precisamente al ciudadano, para poder recordarle a los gobernantes qué es lo que realmente queremos. Hay que tomar estos mecanismos, hay que reorientar sus fines, necesitamos precisamente ejercer de la manera suficiente, necesaria, desde nuestros respectivos ámbitos de acción en la academia, en el litigio, inclusive los jueces, las juezas, a partir del activismo judicial, el que estos
estas herramientas no sean usadas de forma facciosa por el poder. Claro que es complicado. En todo el continente, en todos nuestros países existen intereses sumamente oscuros, que son los que generan la forma en la que se opera detrás de grupos, inclusive a veces de la sociedad civil. Estas cosas pasan. Pero el poder tomar este tipo de mecanismos, reorientarlos, tiene como finalidad poder, sobre todo partiendo de que superemos esta pandemia, poder generar una recomprensión de la forma en la que queremos que todas las medidas que tienen por objetivo resguardar estos derechos, los derechos ambientales, el resguardo de los derechos relacionados con la niñez, etcétera, comiencen no solamente a ser tomados en cuenta desde la visión de la persona que se encuentra en un determinado momento ejerciendo el poder. Porque lamentablemente, y lo digo desde la experiencia de México, esto es algo que sucede. ¿Cómo se lleva a cabo el ejercicio de las políticas públicas o de todas las medidas que tienen por objetivo resguardar, garantizar, proteger los derechos de las personas? Con base en plataformas políticas que en muchas ocasiones no son las idóneas. En mi país tenemos mecanismos jurisdiccionales como el juicio de amparo que permiten poner frenos a las autoridades cuando se considera que una medida que se está implementando legislativa o ejecutiva no es correcta. Sin embargo, importante sería también poder escuchar al ciudadano de esta manera, de forma institucional, y no usar los mecanismos para otros fines. Este ejemplo a mí me gusta ponerlo porque es el más claro de cómo se usa de forma facciosa un mecanismo de democracia semi-indirecta. En México nos están consultando o nos pretenden consultar sobre si queremos que las autoridades encargadas de investigar los delitos investiguen los delitos que cometieron actores del pasado. Es decir, nos quieren preguntar si estamos de acuerdo en que se haga algo que la autoridad tendría que hacer con la finalidad de determinar si hubo algún tipo de conducta irregular que trascendiera en perjuicio de los intereses más básicos de la nación. Bueno, este mecanismo definitivamente no es para eso. Y lamentablemente fenómenos como este comenzamos a verlo en otros países, del mismo modo que en otros países fenómenos similares comienzan a cruzarse. Y esto es sintomático. Hay un fantasma, hay algo muy negativo en nuestros países que está pasando con todo esto. Escucho en nuestra conversación que se hace mucha referencia a la Corte Interamericana y a su trabajo. Y sí, claro que es muy importante lo que hace la Corte Interamericana. Pero como una de las cuestiones que tenemos que estar nosotros vigilando, enfocado precisamente en todo esto. También esperar al sistema interamericano puede ser algo que complique mucho las cosas, porque sabemos que el sistema interamericano, una vez que es ejercitado, bueno, toma su tiempo. Este tipo de casos toman su tiempo. Por circunstancias diversas. Presupuestales, económicas también. No es por hacer una crítica a ninguno de los órganos del sistema interamericano. Quienes tienen la oportunidad de ver cómo funciona entienden cómo es que los casos se van construyendo y por qué tardan todo este tiempo. Sin embargo, necesitamos hacer algo nosotros para actuar de forma inmediata. Tienes 3 minutos. Gracias. Necesitamos hacer algo para actuar de forma inmediata porque la democracia definitivamente se encuentra en peligro en nuestros países. Esto de que se escucha mucho, nos vamos a convertir en Venezuela, bueno, ya no es algo que se use únicamente como cuestiones de plataformas de partido, es algo que realmente empieza a suceder. Vemos cómo se comienzan a cooptar los tribunales en los países, se eligen perfiles que no cumplen con los requisitos, con la finalidad de controlar estos tribunales.
necesitamos llevar el diálogo de la democracia más allá del sufragio. Esto es algo muy necesario, muy evidente. Es un mecanismo, insisto, torpe. La protesta social está generando cambios, pero tenemos mecanismos institucionalizados que necesitamos recuperar. A mí me preocupa mucho todo esto. Me preocupa mucho pensar en este diálogo de si la reelección indefinida es o no un derecho humano. Bueno, me preocupa mucho cómo a partir de este tipo de mecanismos se consultan cosas que tienen por objetivo restar, controlar valores esenciales de nuestras democracias. Me preocupa mucho definitivamente que los mecanismos que tendrían que estar a nuestro favor cada vez comiencen a distorsionarse y que comiencen a usarlo los actores políticos, porque bueno, de eso se trataba, de establecer medidas, herramientas a nuestro favor, y bueno, ellos encontraron la forma de usarlas y ponerlas en nuestra contra. Eso es sumamente delicado. Creo que en este día tenemos que pensar mucho en eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo, considero que dentro de nuestro trabajo en la academia, en el litigio, desde algún tribunal, tenemos que comenzar a construir ciertas, digamos, medidas. Insisto, hablo mucho de medidas, de herramientas, de mecanismos. Así como ellos están disfrazando cosas a partir de todo esto, creo que nosotros también podremos comenzar a hacerlo. Es la forma en la que podemos ponerle un freno a todo esto. Y creo que se nos exige. Para terminar, sí, cuando escucho que hablan sobre el ejercicio de los derechos, la protección, la garantía de todos los derechos, todo parte de un punto que tiene que ver con la forma en la que nosotros delimitamos el cómo se ejerce el poder, porque a fin de cuentas, desde el poder es como se comienzan a implementar estas líneas, es como se generan las normas que tienen el objetivo de proteger los derechos, es que se modifican las constituciones que nos dicen cómo vamos a comprender los derechos. Si está cooptado el poder, ¿qué podemos esperar sobre la forma en la que se desempeñen estas facultades y nos digan cómo podemos nosotros acceder a todo esto? Es muy complicado, es muy delicado. Y yo creo que muchas de las vulnerabilidades que nos deja la pandemia tienen que ver con esto. Nos estamos dando cuenta en nuestros países de estas trampas. Y bueno, no nos queda más que permanecer en vigilia, ocupar este tipo de espacios, generar litigio estratégico, generar materiales académicos, desde luego, impulsar o buscar empoderar el ejercicio ciudadano a partir de la protesta social, desde luego, pero sobre todo recuperar ese tipo de mecanismos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. La verdad es que vamos paulatinamente incorporando las diferentes visiones y los diferentes aportes de cada uno y cada uno de ustedes, y creo que enriquece mucho a la charla y a la reflexión, que por ahí era lo que buscaba este espacio. Así que para no extenderme más, en todo caso le voy a dar el espacio a Lucía Santos, que es nuestra última panelista. Lucía es egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magistra en Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios y es consultora en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y aparte es compañera de lucha dentro de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, desde la colectiva Se Acabó el Silencio. Así que adelante, Lucía, un gusto. Gracias, Eugenia, un gusto enorme estar aquí, escucharlos, escucharlas.
nada, de hecho, me han generado muchísimas preguntas también, muchísimo interés por involucrarme en los temas que están trabajando. Me parece tan interesante lo que han expuesto hoy día. Bueno, yo voy a abordar el tema de los derechos humanos desde la perspectiva feminista, desde el enfoque de género. Sai estuvo empezando también a esbozar algunos de los puntos que también voy a abordar en lo que obviamente ha sido una crisis de derechos humanos a partir de la pandemia. Bueno, el recrudecimiento de una crisis de derechos humanos, ¿no? No sé si tengo la capacidad de compartir pantalla ahorita. ¿Sí? ¿Podrían habilitarlo, por favor? Ok. Sí, ahora creo que podés. Perfecto. ¿Me avisan si se ve? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, como dije, vamos a abordarlo desde una perspectiva feminista. La región ha estado experimentando muchísimos cambios. Me sumo al saludo y los buenos deseos de algunos y algunas de ustedes hacia Argentina en esta lucha que está llegando a un punto histórico, ¿no? Para toda la región. Para empezar, cuando hablamos del género en el marco de los derechos humanos, hablamos de algo que ha estado construido en el mismo núcleo del sistema universal y también ha estado muy presente en el sistema interamericano. Hablamos de un principio fundamental de la Carta de Naciones Unidas. Hablamos del artículo 3 común, de los pactos internacionales, hablamos de tanto el convenio de la CEDAW como en nuestra región el Belém do Pará. Hablamos de la evolución jurisprudencial que ha tenido la Corte Interamericana también, que cada vez más se ha abocado a problematizar la violencia de género como un tema estructural que debe ser atendido desde diferentes factores, involucrando a cada uno de los niveles de administración de justicia, pero también desde reformas educativas y de patrones socioculturales con miras a eliminarla, ¿no? Hablamos también del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo, Objetivos para el Desarrollo Sostenible, y hablamos en planos concretos de una realidad y urgencia en la región, ¿no? De acuerdo al reporte de brechas de género del 2020, la región se encuentra aproximadamente en el medio, ¿no? Estamos debajo de Europa, debajo de América del Norte, debajo de algunos países de Asia, encima de África, encima de Medio Oriente, y en diferentes niveles, ¿no? De hecho, el reporte resalta el nivel en el que se encuentra Nicaragua, que de acuerdo a los índices que ellos manejan, que son índices económicos, de oportunidad en la educación, oportunidad laboral, igualdad, salud, empoderamiento político, ha avanzado considerablemente, ¿no? De ahí van bajando en la escalera hasta llegar al 113, que es Guatemala. Se estima que dándole impulso a las políticas que ayudan a cerrar las brechas de género, se demoraría un 59 años en cerrar las brechas de género en la región. Entonces, ¿cómo abordar el problema? ¿Cuáles son los retos en los años venideros? Bueno, el primer reto que se cae de maduro y que es transversal a toda la región es la mitigación, eliminación de la violencia de género, ¿no? Como mencionaba Sai, la pandemia ha recrudecido la violencia que ya experimentábamos las mujeres y diversidades, no solo en tasa de violencia feminicida, física, psicológica, sexual, desapariciones,
sino también las tasas de suicidio de población LGBT y mujeres en estado de vulnerabilidad, estados de necesidad. Incluso sin la pandemia, por eso digo que ha recrudecido, los niveles de violencia que experimenta la región nos hablan de una realidad crítica, ¿no? De acuerdo a la CEPAL, a la data que recogió la CEPAL, aproximadamente de cada 100.000 mujeres en Brasil, por ejemplo, 1.941 son víctimas de feminicidio. Esto nos habla de una realidad muy cruda. Obviamente que tiene unos picos más críticos en algunos países, pero sin embargo es una realidad constante en la región. Se estima que en el 2019 aproximadamente 4.555 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Los países donde esto se registra con más incidencias en Brasil, México, Honduras, Perú, y de acuerdo a la información que hemos ido recogiendo, como menciona Euge en la red, esto si no se ha mantenido, se ha incluso elevado en algunos países en el marco de la pandemia. Ahora, la violencia sexual también está por los cielos. De hecho, Perú y Brasil están entre los 15 países con más altos índices de violencia sexual en el mundo. Y el Perú rural está en el número 3 a nivel mundial, debajo de Etiopía. En el marco de desapariciones, la data suele ser un poco más diversa en nuestros países. Esta es data de México, que si bien demuestra que desde inicios de los 2000 hay un alto índice de desapariciones, tanto de mujeres como varones, preeminentemente de varones. Como sabemos, en el caso de las desapariciones de mujeres están muy vinculados a crímenes que tienen el género como motivación, ¿no? Están vinculados a casos de feminicidio, de violencia sexual, de trata y explotación sexual. En el caso de Perú, por ejemplo, hace poco salió un artículo en la BBC que mostraba que en el caso de Perú es extremo en el marco de la pandemia porque se estima que 8.000 mujeres han desaparecido de enero a septiembre, y sin embargo, de acuerdo a los registros oficiales, solo se reportan 3.000 mujeres. Entonces, hay un desfase en la data que se ha recogido a través de la base del sistema de búsqueda de personas y las, digamos, denuncias oficiales o los procedimientos que está llevando a cabo la Policía Nacional para investigar, junto con la Fiscalía, para investigar las desapariciones de las mujeres. Ahora, de hecho, la ONU calcula que de los 10 países que tienen los más altos índices en los últimos 30 años de desapariciones, 7 están en América Latina, liderando Colombia, México, pero también está de nuevo Perú, El Salvador, Argentina y Chile. Más allá de estas formas de violencia de género, algo muy prominente en la región es la maternidad adolescente, la mortandad materna, los altos índices de mortandad materna, el matrimonio infantil y la criminalización del aborto. Entonces, si este es uno de los más grandes retos que abordar, creo que podríamos empezar a esbozar algunos de los caminos que se están tomando en algunos países de forma incipiente, con otros se están apostando mucho más recursos hacia políticas públicas efectivas para adoptarlos, pero creo que algo básico de lo que podemos partir es que para lidiar con la violencia de género, para mitigarla, para lidiar con las brechas de género y reducirlas, necesitamos un enfoque de género en la educación y educación sexual integral, ¿no? El enfoque de género en la educación, de hecho, no solo involucra un tema de malla curricular, involucra también reconocer
que hay capacidades y competencias que desarrollar desde muy niños, desde la infancia hasta incluso la educación universitaria, que podría tener un efecto transformador en nuestra sociedad. Justo en este momento estoy trabajando en un proyecto del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Educación para incluir temas como roles de género, estereotipos de género, aproximaciones a la sexualidad para primero, segundo y tercero de secundaria. Y la verdad es que la forma de abordarlo no puede ser solo circunscrita a un curso de 4 semanas durante un grado, ¿no? Debe ser un tema constante, debe ser un tema que también involucre la evaluación de los autores a los que se hace referencia. Esto es algo que incluso suele ser invisibilizado cuando hablamos de enfoque de género en la educación, que es que no solo basta con que los tópicos hablen de estos temas, sino que haya referencias paritarias a autores y autoras, también a diferentes fuentes de información, atendiendo a las necesidades de la población a la que a la que se le está brindando la educación, ¿no? También se necesita reducir las brechas de género en la docencia y en la gestión educativa. Se necesita hablar desde temprana edad de educación sexual integral. De hecho, esto es básico para la prevención de la violencia sexual, especialmente para niños. Aquí en Perú, muchas organizaciones antiderechos, organizaciones extremadamente conservadoras, atacan principalmente el enfoque de educación sexual integral en la nueva currícula, porque se tiene esta idea errada de que la educación en estos temas podría promover la promiscuidad, cuando en realidad puede, como digo, prevenir la violencia sexual, haciéndole reconocer a los niños su propia autonomía e integridad sexual, puede prevenir embarazos adolescentes y sobre todo puede incentivar que niños, niñas y niñas exploren su propio cuerpo, su propia sexualidad en sus términos, ¿no? También algo muy básico y que continúa siendo relegado en el marco de las políticas educativas es la educación emocional y la educación en nuevas masculinidades o masculinidades no hegemónicas, ¿no? Lu, te quedan 1 minuto y medio. Ya, voy volando, perdón. Dale. Me emocioné. Ok, otros puntos súper básicos. Autonomía económica, igualdad laboral e igualdad salarial. Necesitamos incidir en políticas que hablen de una transición que no solo atienda el techo de cristal, sino analice las diferentes categorías que impiden que las mujeres accedan en las mismas condiciones que los varones a puestos de trabajo. Eso también tiene que ver con el acceso igualitario a la protección social, y en el marco rural, algo que sí me parece importante puntualizar, es que muchas de las políticas públicas que van hacia el sector rural o el sector agrario, por ejemplo, se ven desde una perspectiva muy vertical, muy lejana de la realidad, y que no conecta con las propias necesidades de las mujeres agricultoras, las mujeres indígenas, ¿no? Representación política, se tiene que incidir en la paridad y la reducción de brechas de género en la gestión y en la política. Acoso político, hay algunos países de la región que han tomado acciones para sancionar, proscribir el acoso y discriminación político. En Perú todavía estamos un poco relegados en ese trabajo. Y, no, creo que será del anterior. A ver, las apuestas que me motivan muchísimo en América Latina y que siento que van a sentar la agenda en derechos humanos en los años por venir son la lucha de la que estamos hablando y de la que estamos muy
pendientes, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. En Perú tenemos los juicios por esterilizaciones forzadas. En México la denuncia hacia la brutalidad y la impunidad de la policía que ejerce violencia. En Chile, las compañeras han puesto en agenda pública y nos han movido con algo que nos ha conectado a miles de mujeres y diversidades en el mundo, la apuesta por denunciar la violencia, especialmente la violencia sexual, y reconocer, que la sociedad reconozca quién es el agresor. También tenemos que reconocer que nuestras luchas necesariamente son interseccionales y que lo que no es bueno para la democracia, como decimos, no es bueno para las mujeres. Las mujeres han tenido una participación y sufren de formas de criminalización de la protesta particulares, como en los casos de Ecuador, Brasil, Bolivia. También la lucha de las compañeras trans, que son parte de los movimientos sociales, están muy presentes en la agenda feminista, las luchas ecoterritoriales, como la de Máximo Acuña, que pongo aquí, y las luchas contra el hostigamiento y el hostigamiento sexual en toda la región. Disculpen si me pasé un tiempo. Gracias a todas, todes y todes. Creo que la apuesta va también por el camino de escuchar a nuestras compañeros, compañeras, compañeres, reconocer en sus luchas los elementos que podrían motivarnos a transitar hacia una positivización o reconocimiento estatal o supranacional de derechos sobre los que ya estamos caminando, ¿no? Derechos en los que ya estamos luchando, y que sin embargo continúan siendo una deuda histórica en la región. Gracias. Gracias, Lu. Bueno, así es. La verdad es que, bueno, les quiero agradecer a todas y todos, por sus exposiciones, muy valiosas. La verdad que a mí, generalmente, no sé si es que generalmente me cuesta o no me cuesta, pero la verdad que esta vez me costó mucho mantener el tiempo, pero porque la verdad que yo me quedaba así como, chau, me olvidaba del tiempo realmente, y sinceramente, porque por la riqueza de cada uno de sus aportes, la verdad que les agradezco muchísimo. Me parece que a pesar de los problemas técnicos que tuvimos, creo que se logró, lo que estábamos por ahí buscando, que era esto que decía hace un rato de traer o poner sobre la mesa las diferentes miradas, inclusive cada quien viene desde un background particular y propio y singular, y bueno, y tiene su propia lugar de militancia o de trabajo, etcétera, y su propia visión, y se relaciona con los derechos humanos de una determinada manera, y dándole más o menos importancia a determinadas cosas, porque bueno, me parece que también ahí está, está ahí también la riqueza, ¿no? Y esto también que decía por ahí Lucía, de escuchar, de aprender, de ser también receptivos y receptivos a lo que las otras personas, bueno, tienen para contarnos, para enseñarnos, para compartirnos. Y sobre todo creo que también en este año que con todo el tema de la pandemia del COVID, nos puso y nos pone como sociedades frente al desafío o frente a la necesidad de reconstruir para mejorarnos, o sea, la necesidad de reconstruirnos, y con el desafío también de asegurar de que los derechos humanos estén en el centro, en cierta manera, derechos humanos, derechos de la naturaleza, pero que realmente estén en el centro y que los tengamos en cuenta al momento de pensar cuál es la mejor forma
para seguir adelante, que sean la base, ¿no?, para estos esfuerzos de recuperación. Y los derechos de todas, de todos y de todes. Entonces, bueno, la verdad es que realmente otra vez les agradezco. Sí, por ahí se hizo más largo de lo esperado, pero bueno, me parece que sí fue muy rico. Y bueno, y espero que no sea la última vez que nos acompañen. Así que, bueno, les voy dejando, sobre todo porque para Gaby Digno es súper tarde también. Así que bueno, a descansar. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Besos. Chau, chau.